Muchas gracias por su comprensión y por mantenerse atentas, atentos. Vamos a continuar después de estos minutos de interrupción involuntaria debido a la variación en el Internet desde donde estoy. Y bueno, continuaremos con la temática que estaba desarrollando. Gracias. Bueno, entonces decía, Doctor, sí, este, adelante. ¿podría repetir lo de el yo, ello y super yo? Lo que pasa que bueno, creo que la mayoría no escuchamos bien Ok, esa parte, porque fue cuando se empezó a cortar un poco. de acuerdo, claro que sí. A ver, decía que el planteamiento freudiano dice el aparato psíquico, la mente, a final de cuentas, está constituida por partes, por dimensiones. Una primera es el consciente y el inconsciente. Y luego, dentro de esas dos grandes áreas o dimensiones, el consciente y el inconsciente, viven, se mueven y se comunican tres áreas: el ello, el yo y el super yo. Brevemente, ahorita lo desarrollo. El yo es la persona misma. Por lo tanto, el yo está mucho más alojado en el consciente. Pero ese yo, que es la persona consciente, es la misma que sueña, es la misma que ha vivido. Por lo tanto, ese yo que es la persona consciente, también le impacta aspectos que tiene en su inconsciente. Sí, porque están cruzándose, son dimensiones, están cruzando en ese yo que es la persona. ¿Quién es el ello? Nuestros instintos. Y hay dos fundamentales que veremos: el instinto de vida o el eros y el instinto de muerte, el tánatos. Y el super yo es nuestra moral. Ahí está la sociedad representada en nuestro super yo. Son las normas, son los códigos, son las buenas costumbres, digamos. Ahí está metida, como lo veremos, la religión, la escuela, la familia, las autoridades que moralmente aceptamos. Por eso ahí está la religión. El ello, instintos, pulsiones; el yo, la persona; el super yo, la moral. Esas tres estructuras, instintiva, la moral y el yo, están en una relación dinámica y en una lucha constante dentro de nosotros mismos. Por eso dice Freud, es importante que en la terapéutica psicoanalítica yo trabaje con mis pacientes y les pida que me cuenten sus sueños. ¿Qué soñaste? ¿Qué te llamó la atención? Para hacer una interpretación de esos sueños. No crean en esas tonterías, no crean esas tonterías de qué significa soñar de blanco es tal cosa, soñé que se me cayeron los dientes es tal otra, soñé que una tarántula. O sea, no hay un catálogo válido para interpretar todos los sueños de los seres humanos. No lo hay. Porque para eso está el trabajo psicoanalítico y para eso está conocer la biografía, la historia psíquica, la primera infancia de cada persona, y entonces el psicoanalista hará una adecuada interpretación de los sueños, pero para esa persona y solo para esa persona.
Adelante. Levantaste la mano. Adelante. Yo, pero, bueno, tengo una duda, soy Alonso, ya que hablaba de esa parte de la interpretación de los sueños, de que no, bueno, no creyéramos en el significado, que fue lo que entendí. Eh, entonces, ¿qué podría comentar acerca de los déjà vus? Bueno, es que tengo esa duda. A ver, no, el déjà vu, el déjà vu es un fenómeno, es una palabra francesa. El déjà vu es un fenómeno en el psíquico en el que la persona cree, está convencida de que eso ya lo vivió en otro momento de su propia existencia. O sea, dice, esto ya me pasó, pero no sé cuándo, pero yo esto ya lo viví. ¿Cómo lo explica la neurología? ¿Cómo explica el déjà vu? Hasta ahora, Hasta ahora, ¿dónde va? El déjà vu, dicen, ese asunto de, creo que esto ya lo viví, estoy seguro, es una desconexión instantánea de nuestro cerebro, instantánea, y entonces la escena ya ocurrió y nos la devuelve. Y nos hace sentir que ya la habíamos vivido. Pues que se desconectó por unos nanosegundos. Pero no tiene que ver, Alonso, con la interpretación de los sueños de la que estoy hablando en el sentido psicoanalítico. ¿Por qué? Ah, ok, profe. ¿Sí? Gracias. No tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque el paciente o la paciente le cuenta a su psicoanalista, se lo cuenta una amiga, está bien, bravo, por la confidencialidad que hay, o se lo cuenta a un psicólogo, pero sin formación, no, pues no le va a servir. ¿Por qué? Porque el sueño, o como se dice en términos psicoanalíticos, la actividad onírica, que es soñar, solo tiene un profundo significado para esa persona dadas sus vivencias y las asociaciones que su propia mente, su propia psicología le otorgará. Soñé con, voy a poner un ejemplo, ¿no? Soñé que tengo un sueño recurrente, que es también lo que le interesaba al psicoanálisis, le interesa al psicoanálisis. Tengo un sueño recurrente. Sueño que quiero bañar un niño. ¿Qué rayo significará para esa persona? ¿Quién sabe? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué? Habría que escudriñar su propia biografía para ver qué significa ese sueño recurrente en ese ser humano que tiene que ver con que sueña recurrentemente, repetidamente, que quiere bañar un niño, pero no lo puede bañar. ¿Por qué? ¿Quién sabe? El trabajo de psicoanálisis, pero no podemos andar por la vida con el catálogo de, hey, quien sueñe bañar, no, que quiere bañar a un niño significa tal, cómpremelo. No, eso no existe. Eso no es serio metodológicamente, ¿me explico? Y lo más importante, que esa interpretación que el psicoanalista hace del sueño de ese paciente, le tiene que significar, le tiene que sonar como una explicación a esa persona y no al psicoanalista. Por eso no se puede arrancar en la primera sesión, cuénteme sus sueños, si no se conoce con suficiente profundidad, y hemos hablado de mínimo 6 meses, un psicoanálisis completo, 12 años, así que esas tonterías de no me mires porque me estás psicoanalizando, es realmente expresión de otras cosas, entre ellas de una ignorancia enciclopédica. ¿Contesté, Alonso? Me quedó un poquito de duda, profe. Dime, venga. Bueno, entonces es que mencionaba que los sueños no tienen como que un significado, pero Universal. bueno, universal. Universal, Sí, sí. exacto.
Sí. pero ya me quedé con esta duda que entonces si los déjà vus están dentro de los sueños, entonces no significaría nada. No, no, el déjà vu, no, el déjà vu es un fenómeno que no está en los sueños. El déjà vu está en la sensación, en la percepción, más estrictamente en la percepción y en la convicción de que ya viviste eso que está ocurriendo, ya lo viviste. Ese es un déjà vu. Esto que no es la película del déjà vu con Denzel Washington y no. El fenómeno psíquico del déjà vu existe, pero tiene que ver con la convicción de la persona de que esa escena que está ocurriendo frente a sus ojos, donde esa persona está participando, viendo, transcurriendo en su aquí, en su ahora, ya lo vivió en otro momento, pero no en otra vida, ¿eh? O sea, en otro momento, está convencida. Y neurológicamente, los, 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 los especialistas en estudiar este fenómeno dicen que eso se explica porque nuestro cerebro se desconecta por nanosegundos y efectivamente lo estábamos realizando esa actividad, pero nos viene la convicción de que está repetida. Y entonces decimos, ya lo viví. Y es el resultado de que nuestro cerebro se desconectó por milisegundos y se volvió a conectar. Ese es el fenómeno del déjà vu, no la película de regrésate, me regreso, entonces ya la explosión no ocurre y detengo la explosión y entonces ya nadie se muere. ¿Sí me explico? No, eso ya es ficción. Eso ya es ficción a partir del fenómeno neurológico del déjà vu. Pero no es un sueño, Alonso. No está Ah, ok, dentro de la perfecto. esfera de los sueños. Sí, ya me quedó más claro entonces esa Órale. parte. Pensé que los déjà vus eran parte del sueño, pero no, ya me No. arregló bien la duda y pues gracias. Órale, pues sale. Esto es lo que tienen que hacer. Yo trato de explicar, pero si no queda claro, me lo dicen. Porque a mí lo que me importa es una serie de conceptos lo más claros posibles en sus cabezas y en sus notas, ¿no? Y ahora tenemos esta maravilla de poderlo grabar. Entonces, el psicoanálisis dice, Sigmund Freud dice, se da cuenta que los primeros acontecimientos de la infancia juegan un papel importante en el tipo de persona que va uno a ser como joven o como adulto. Porque pasa uno, dice Freud, por etapas de desarrollo psicosexual. Cuando Freud dijo esto, imagínense ustedes que era a principios del siglo XX, en Viena, en una sociedad conservadora, donde la gente se moría, por ejemplo, de complicaciones de sífilis, porque les daba pena ir a mostrar las áreas pudendas, diría Bernal Díaz del Castillo, las partes nobles y recibir atención, y qué pena. Cuando Freud, a principios del siglo XX, 1911 más o menos, que es su primera gran obra publicada y reconocida en varias partes, la interpretación de los sueños, y dice que hay que estudiar el desarrollo psicosexual desde el recién nacido hasta más o menos los 10 u 11 años. Imagínense, cuando dice psicosexual en un recién nacido, pues todo el mundo pensó en sexo, pero el encuentro sexual erótico amoroso. Y sexo en psicoanálisis o desarrollo psicosexual quiere decir satisfacción y placer. No quiere decir las zonas erógenas de vulva, vagina, pene, testículos. No, no. En psicoanálisis
Lo psicosexual quiere decir necesidad, deseos y satisfacción. Y cuando somos recién nacidos, dirá Freud, pasamos por una etapa, por la primera etapa de desarrollo psicosexual, donde nuestra zona erógena está en la boca. Así que al succionar del pecho de nuestra madre, ahora cada vez, desde hace muchos años, cada vez más mamilas, biberones, como ahí está nuestra sobrevivencia, ahí está nuestra necesidad, porque tenemos que comer, tenemos que alimentarnos y solo nos alimentamos de líquidos, de leche materna o de leche de fórmula y de té, de agua. En los primeros meses es de lo único que sobrevivimos y poco más adelante de algunas papillas. Pero toda la necesidad y la satisfacción está en la boca y se llamará etapa oral de desarrollo psicosexual. No de tener sexo en el sentido erótico entre adultos. Pero como la gente solo escuchó psicosexual, dijo, ¿cómo es posible que este médico loco, este psiquiatra loco, patólogo, médico, psiquiatra loco, diga que un sacrosanto niño que lo mandó Dios tenga deseos psicosexuales al ser amamantado por su madre o por una mujer que le da pecho, ¿no? Que la contratan para ello. Entonces en muchos círculos conservadores fue repudiada su aportación psicoanalítica. Ahora lo vemos con bastante más tolerancia y soltura, pero no era así, ¿eh? Entonces se dedicó a analizar esas etapas de la infancia, la etapa oral, la etapa anal, que es cuando empezamos a controlar nuestros esfínteres para ir a hacer pis o para defecar. Y dice Sigmund Freud de la etapa anal, dice, cuando el niño o la niña empieza a descubrir que aguantarse un poquito antes de ir a orinar o a ir a defecar, aguantarse un poquito más y finalmente ir y experimentar al liberar esa presión miccional de orina o fecal al ir al baño, ese placer que experimenta el cuerpo es un placer psicosexual. Etapa anal. ¿Cómo fue tu etapa oral? ¿Te destetaron de un día para otro? ¿De un momento a otro te pasaron del pecho a ya no hay pecho? ¿O te permitieron regresarte un poquito y con algunos lloriqueos te volvieron a dar pecho y te fueron retirándolo gradualmente? ¿O te lo quitaron de sopetón? ¿Cómo te enseñaron a controlar esfínteres? ¿A nalgadas, a cintarazos, a regaños? ¿Te dejaban mojado, mojada? ¿Cómo fue? Freud dirá, probablemente ahí está el origen de algunas neurosis y de alguna psicosis. Y después vendrá la etapa fálica, que es empezarse a interesar por las diferencias entre hombres y mujeres, vulva y vagina, pene y testículos. Y el temor de ser castrado, en el caso de los varones, por supuesto, o la idea equivocada, pero la idea al fin y al cabo, de que algo le pasó a la niña, algo le pasó a ese cuerpo de esa niña. La niña cree que algo le pasó en su cuerpo porque algo le cortaron que no es igual a su hermanito menor, mayor o a su papá.
Y simbólicamente piensa la niña que su papá le puede reponer eso que le quitaron y no sabe por qué. Y rivalizará con la madre. Y el masculino, el chico, rivalizará con el padre por temor a ser castrado. Etapa fálica. Y etapa de latencia, que es, va a comenzar a avanzar hacia la, hoy diríamos, pubertad o segunda infancia, y va a empezar a acomodar sus deseos de una manera más clara. Durante la etapa fálica surgirá esto que ustedes seguramente ya escucharon, que es el complejo de Edipo y el complejo de Electra. El complejo de Edipo, que es temerle al padre y querer ser protegido y amado por la madre. No irse a la cama con la madre, que eso es otra cosa. Pero como Freud dijo, complejo de Edipo, y en la tragedia clásica de Sófocles, Edipo mata a su padre sin saber que es su padre y termina casado con Yocasta, que es su madre, pero termina casado realmente. Pero no sabe que es su madre y tampoco sabe que ha matado a su padre. Pero eligió esa metáfora de la tragedia griega. Sigmund Salomón Freud Natanson, y dijo complejo de Edipo. La escandalera que se hizo a principios del siglo XX en la sociedad, en esa época victoriana de tanto recato y de tanto preocupación por lo sexual en el sentido erótico, que cuando lo escucharon hablar de que un niño tenía el complejo de Edipo porque amaba a la madre y odiaba al padre, llevándose literalmente la tragedia de Sófocles a la vida del siglo XX en los chicos y las chicas, es un problema. De la misma manera que le pasó a Charles Darwin cuando explicó la evolución y que veníamos de la línea de los primates. Se le acercó una señora a Charles Darwin después de dictar una conferencia para que vean cómo se interpreta una conferencia de esos vuelos. Se acercó la señora Charles Darwin y dijo, bueno, doctor Darwin, si como usted dice, descendemos de los monos, por lo menos le voy a pedir que tenga cuidado y que no se vaya a enterar la servidumbre. Porque se van a dar cuenta que todos venimos del mismo lugar y hay clases sociales. Una interpretación caricaturizada a más no poder. Y cuando Freud dice del complejo de Electra, que es amo a mi padre, quiero a mi padre, porque creo que él me va a dar algo que me quitaron, que yo traía y que me quitaron. Por eso ese complejo de castración y por eso ese apego al padre y el rechazo a la madre. La gente dijo, es que ¿cómo es posible que una hija se quiera casar con su papá? No, tampoco. Era en un sentido metafórico el asunto del complejo de Edipo y del complejo de Electra. El psicoanálisis entonces se va a dedicar a analizar cómo ocurrieron esos primeros años y como no todo se mueve conscientemente, sino en el inconsciente, le pide el psicoanalista al yo, a la persona, que también le relate, aparte de sus sueños, que le relate cualquier idea que le venga a la cabeza. Y descubrió la asociación de ideas libres para tratar de comprender la biografía, las ideas que estaban en el inconsciente y en el consciente, con estas fuerzas que están luchando entre el ello, el yo y el super yo. Así que esta imagen que es típica, contando sus sueños,
o la Asociación de Ideas Libres, observen cómo está atrás para no incomodar a su paciente con su mirada, con su movimiento y poderlo hacer que él o la paciente explique, cuente sus sueños, sus ideas, sus vivencias e interesará al psicoanálisis esa primera etapa de la infancia. En ese sentido, la estructura psíquica de la que les he hablado, el ello, es lo instintivo. El yo es el contacto con el mundo, por eso es la persona. Y el super yo es la sociedad, la moral. El ello es vida, es eros. El yo es el sujeto al que estamos viendo. Somos cada uno de nosotros como nos vemos en el mundo, conectado en línea, pero es el mundo. El superyo es la moral. El ello tiene el instinto de vida, pero también el instinto de muerte. Dirán, en ese sentido, dirá el psicoanálisis, si estás fumando y sabes que eso te va a restar años de vida, pues estás cultivando tu instinto de muerte en ti misma, en ti mismo. Al yo, por lo tanto, fíjense aquí, si el ello es instinto, vida y muerte, entonces al yo le toca negociar entre estas dos fuerzas antagónicas, el ello y el superyo. Porque el superyo es la moral, son las normas, son los valores que transmite la familia. Es lo que nos transmite la religión y la escuela. Por lo tanto, el imperativo del ello dice ahora, ya. En este momento quiero que le dice al yo que hagas esto, porque el yo es la persona. El yo dirá después, porque si dejo salir lo que me estás pidiendo ahora, a lo mejor no está bien y no estoy en el lugar apropiado. El superyo dirá no o dirá nunca. Y están interactuando estas tres estructuras permanentemente en nuestra vida. El ello, el yo y el superyo. Pero quien ejecuta las acciones es el yo, bajo un principio fundamental que es el principio de realidad. Por eso, ¿cuántas veces de pronto viene a su cabeza la idea de qué mal se vio, ¿verdad? La persona porque estábamos en determinado contexto donde estaban estas normas o estos valores sobreentendidos y aceptados y sin embargo lo hizo, lo llevó a cabo. Es decir, se dejó guiar por su necesidad instintiva, por su pulsión, ¿no? O por su vida, su deseo erótico. El ello, el yo, el superyo. En ese sentido, dirá Sigmund Freud, dirá, el ser humano opera con diversos mecanismos de defensa para trajinar, para sortear, para enfrentar al mundo, a su propio mundo, su propia vida, a la realidad, a los demás. Todos empleamos mecanismos de defensa, dirá Sigmund Freud. Unos son de corte narcisista, es decir, tienen el propósito de ponernos a salvo y de dejarnos bien parados frente a nosotros mismos y a los demás. Y para eso usamos el mecanismo de la proyección, el mecanismo de la proyección, que es
para defenderme, para cuidarme, para protegerme, empleo un mecanismo narcisista que me cuida y proyecto un defecto mío en otra persona. Esa es la proyección. Ese es el mecanismo de proyección. Saber que tenemos defectos y asignárselos a alguien más que obviamente podamos asignarle, ¿no? La negación como mecanismo de defensa es: yo no lo hice, no fue mi culpa, sabiendo que sí. Negar nuestros actos y sus consecuencias. No fui yo. No fue mi intención, y realmente sí. Mecanismo de negación que protege al yo. Por eso se llama narcisista. Y la distorsión, el mecanismo de tomar la realidad, acomodarla para que yo quede a salvo. Hay otro grupo de mecanismos clasificados por el psicoanálisis y por el padre del psicoanálisis, por Freud, Sigmund Freud, que son mecanismos neuróticos, que es el mecanismo del control. No querer que ocurra nada, empiecen a tomar nota, no querer que ocurra nada que nos altere, querer controlarlo todo, querer controlar a los demás, el comportamiento de los demás, que no varíe nuestro entorno, que todo se mantenga como lo esperamos. Es un mecanismo de defensa neurótico. El aislamiento afectivo. Es decir, las emociones las retiramos de nuestra vida. Tratamos de que no nos impacte, que no nos afecten las emociones, porque creemos que así somos mejores personas. El mecanismo de la racionalización. Explicar una tragedia, un dolor, como si estuviéramos explicando una clase. Oye, qué pena. Cierto que tu papá la semana pasada le dio un infarto cerebral. ¡Qué barbaridad! Ahí va el mecanismo de la racionalización. Sí, bueno, realmente era un asunto esperado, dado sus hábitos de alimentación. No se podía esperar otra cosa. Entró al hospital, se le atendió y bueno, va poco a poco recuperándose. Va a haber algunas afectaciones, pero esperamos que no sean del todo graves. Pues estamos dejando todo en la mano de los médicos. Realmente no se puede hacer nada. Caray, estás hablando de tu papá, de un asunto dramático, pero mejor lo racionalizo y me hago aparecer frente a los demás como frío, calculador, con una gran capacidad para manejar una situación altamente compleja. La disociación, que es cortar con la realidad. No mirar la realidad como es, sino voltear para otro lado. En lugar de enfrentar el problema como está y como viene, lo olvido y le doy la espalda. La formación reactiva. Este mecanismo que es convertir una emoción en otra con tal de no exhibir debilidad. Estoy al borde del llanto, pero mejor me pongo a hablar con toda serenidad, como si tuviera dominada la situación. Formación reactiva. El otro mecanismo, reprimir. Me está ocurriendo esto, pero lo controlo, le pongo un tapón emocional e impido que salga a flote y que la gente se dé cuenta.
reprimo mi deseo, mi instinto, mi momento complejo lo reprimo y me mantengo como si no estuviera pasando nada. Hasta llegar a otro mecanismo que es la intelectualización, que es prima hermana de la racionalización. Pero donde entonces me pongo casi a dar una clase de lo que está ocurriendo en mi mundo, donde yo estoy involucrado, donde yo estoy involucrada, pero me pongo casi a hacer una clase. Mecanismos neuróticos, todos estos, que defienden a la persona. Mecanismos inmaduros. Sigan tomando nota. La regresión, que es, oye, te comportas como si tuvieras 12 años, ya tienes 20. Te estás comportando como si fueras una adolescente de 12 años. Regresión. Irse a otras etapas para no enfrentar, por eso son mecanismos inmaduros, para no enfrentar el aquí y el ahora a la edad y con los compromisos y las responsabilidades que tengo. Hago una regresión. Hipocondriasis. Transformar una serie de asuntos emocionales o mentales en dolencias físicas. Me dio una diarrea bárbara y un dolorazo de cabeza que no me voy a poder conectar a clase. Realmente no hiciste el trabajo. Y tratas de huir de la responsabilidad de decir, no lo hice, no cumplí, no estoy listo para exponer. Hipocondriasis. Convertir un problema y llevárselo a un castigo físico. Otro mecanismo, la fantasía. Creer que la vida de uno es mejor de lo que realmente es y contarla como si fuera. No sabes el reconocimiento que me tienen en América Latina cada que yo publico. Bueno, o sea, mi buzón se satura. Eso quisieras, pero realmente es una fantasía lo que me estás contando. Ligado a la hipocondriasis, la somatización. En la hipocondriasis es una enfermedad. Y cuento que me duele tal o cual cosa. En la somatización es el problema, se me refleja en una colitis, no se lo cuento a nadie, se me refleja en un salpullido que no le cuento a nadie, pero estoy somatizando un problema para defenderme de lo que tengo que enfrentar. Y el último, la agresión pasiva como mecanismo inmaduro, la agresión pasiva que es mediante el silencio castigar, pero no gritar. Mediante la desatención o el olvido, castigar, pero no enfrentar la situación. Agresión pasiva. Tómela para que se le quite. Híjole, ¿qué crees? Se me pasó. Ay, ahora sí, mañana. No, te lo juro, no, perdóname. Agresión pasiva. Y la impulsiva es sin medir las consecuencias, reaccionar y cobrárnosla. Oye, pero pues es que la manera en que reaccionaste, ya te pidieron la renuncia. Pues sí, pero no se iba a salir con la suya ese viejo, o esa mujer, o esa jefa, o ese jefe, impulsiva. Y Freud nos dirá mecanismos maduros, la sublimación, que es tus deseos, tus instintos más destructivos, conviértelos en una actividad noble, duradera, que beneficie a los y a las demás. Por ejemplo, Freud dirá que sublimó su deseo narcisista, neurótico de controlar y de racionalizar al crear una teoría en beneficio de la gente.
probablemente una persona con instintos asesinos se convierta en el mejor cirujano. Sublimó ese deseo tánico, ese instinto de muerte del ello, lo sublimó y se convirtió en un buen cirujano dedicado a salvar vidas. La supresión, que es quítate ese sentimiento por propia voluntad para ser mejor persona. Suprímelo, quítatelo, abandónalo. No permitas que te domine, sácalo de ti. El ascetismo, que significa aislarse de los beneficios que da la sociedad y la tecnología para irse a vivir en contacto con la naturaleza al ritmo que marca la naturaleza, el ascetismo. Y este que es maravilloso y que me encanta, es el buen humor. Porque Freud dirá, ante la tragedia, lo que se requiere es la capacidad para convertir el episodio trágico en comedia, en buen humor. No tomarte tan en serio las cosas, sino dar muestras de esa madurez. ¿Está claro aquí? ¿Listas, listos para el ejercicio que les voy a pedir? ¿Sí? Bueno, Profe. antes, Sí, profe. sí. Ok, vale. Ahora voy a dejar de compartir aquí esta, volvamos. Son las 12:36. Venga, hasta aquí, con esta primera parte de la exposición del psicoanálisis. Tengan en cuenta que en 1 hora y 20 minutos, considerando la salpicadura que tuvimos por la inestabilidad del Internet, es realmente casi una osadía pretender resumir un planteamiento teórico del tamaño y de la magnitud de la obra de este gran psicoanalista, médico, psiquiatra y patólogo que fue Sigmund Freud. Pero este es un solo curso, y no pretendo formar psicólogas ni psicólogos, sino aportar la psicología como un componente hacia la comunicación. Vengan, reaccionen, denme sus comentarios. Me llamó la atención, no sabía, me interesó tal aspecto. Venga, Andy, adelante. Profe, ¿me podría explicar otra vez cuál era el aislamiento afectivo? ¿Cuál? El aislamiento afectivo. Es quitarte, es saber que tienes una emoción compleja y dolorosa, y decir no la tengo. Darle la espalda a ese dolor. Pero ahí está y ahí va a estar, ¿eh? Entonces, como que no estoy hecha, como que no me está pasando lo que me está ocurriendo a nivel emocional. Ese es el aislamiento, Andy. ¿Sí? Gracias. Sí, Vale. gracias. Venga, sus comentarios, ¿les escucho o yo pregunto? Bueno, Carla Bautista, te escucho. Carla. Hola, profesor. Sí estoy. A ver, te escucho, dime. Comentario breve de 1 minuto menos, venga. Prende tu micrófono. Pues ya había escuchado sobre algunas cosas sobre Sigmund Freud. No sé si tenga mucho que ver, pero yo leí un libro que se llama El psicoanalista de John Katzenbach, y en él pues habla sobre muchos términos que se relacionan con el psicoanálisis, y pues sí que Sigmund es el padre pues del psicoanálisis. Y no sé, me pareció muy interesante lo
abordó en estos puntos, y también lo que abordó sobre el déjà vu y los sueños y cómo a veces creemos cosas que pues ni siquiera hay, también sobre los mecanismos de defensa. O sea, porque a veces uno piensa que esas actitudes son como, pues simplemente suceden, y yo no tenía idea de, pues de ciertas formas. Muy bien, muchas gracias. Audrey, adelante. Soy Ita, nada más que luego la sesión, no inicié sesión con mi cuenta aquí en Zoom y por eso aparece ese nombre, pero soy Itan, profe. Ok, adelante, Itam. No, pues realmente me pareció todo esto muy interesante. Los últimos, bueno, al último se me hace que fue mucha información, pero conforme usted iba explicando cada uno, como que yo iba relacionándolo, ¿no? Como de que, de algunos ok, sí, sí me ha pasado esto, ¿no? De que de repente reprimo sentimientos y tal, ¿no? Otras cosas de que no sabía, por ejemplo, lo que usted explicó al principio, de que se necesitaban de 6 meses a 12 años para tener un completo análisis, ¿no? Yo esto lo desconocía, aunque, conforme lo fue explicando, dije, sí es cierto, porque, bueno, ya ve que usted dijo, ¿no? De que por ahí, fuéramos pensando en una serie o en una película, ¿no? Lo dijo al principio, y lo fui relacionando y dije, sí, en esta película, este tal personaje se tomó tanto tiempo para analizar, ¿no? Al protagonista, yo qué sé. Entonces lo fui relacionando de cierta forma con todo lo que usted iba diciendo, y realmente a pesar de que son muchos, ¿cómo decirlo?, temas y tal, pues yo siento que con cada uno puede uno encontrar ejemplos y los puede entender de la mejor manera, y pues muy bien explicado, y sí me gustó cómo lo explicó, profe, y sí lo entendí. Ok, muchas gracias, Itan. Adelante, Luis. Hola, hola. Bueno, a mí desde el principio, sobre lo que comentó de cómo gracias a la hipnosis había personas que podían volver a tener movimientos en partes del cuerpo en las que no la tenían, pues me vino mucho a la mente también el tema de las personas que son psicosomáticas y los hipocondríacos, am, cosa que incluso yo he sido víctima de eso. Recuerdo regresando de un viaje, pues ese viaje no había sido muy grato, y, y pues regresando, llegando aquí a mi casa, resultó que yo no podía caminar porque sentía mis piernas hinchadas, las sentía inmóviles. Fuimos al doctor y todo y me dijeron que estaba perfecto. De hecho, si cabe dentro del comentario, puedo recomendar una muy buena película que se llama El sacrificio del ciervo sagrado. Ahí sí pueden verla, está muy buena. Pero es muy interesante este tema porque pues yo estaba bien, hay personas que están bien y que la mente es tan poderosa que te puede inmovilizar. Así es. Así es. En casos como los que con gran cuidado y autenticidad lo compartes, Luis, lo agradezco, pero este es un asunto muy, muy, muy importante. Qué bueno que te hace reflexionar sobre ello, pero también mucho cuidado con esta expresión que, digamos, que reconozco su valía, el inmenso poder que tiene la mente, las ideas sobre el cuerpo y sobre nuestra vida. Sí, siempre que no caigamos en el extremo de que todo es cuestión de la mente y que todo lo que nos pasa en el cuerpo es producido por puras ideas. ¿Me explico? Porque si no ya sería un exceso. O que basta que yo quiera algo poderosamente y en lugar de mi 1,66 de estatura voy a medir 1,90, ¿no? Nada más porque mi cerebro es capaz no, espérame, no, tampoco. O sea, sí hay un potencial de la mente, sí hay un impacto sobre el cuerpo. Nuestras ideas y nuestras emociones impactan mucho sobre una serie de trastornos de orden psicosomático, sobre hipocondriasis, sí, pero siempre que no caigamos en los extremos. No digo que lo estés planteando, Luis, simplemente quiero recuperar esta
idea poderosa que es el peso específico que tiene la mente sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras dolencias. Y qué bueno que además hay manera de descartar, en el ejemplo que nos compartes, en la vivencia, qué bueno que hay posibilidades de descartar y decir, no tienes nada. Es decir, físicamente estás bien, hay otra cosa. Y qué bueno, porque qué tranquilidad, ¿no? Eso me parece muy, muy importante. Gracias. Fernando. Y luego voy con Mayra. Adelante, Fernando. Sí, pues muy interesante esta forma, bueno, empezando por lo del ello, yo y super yo, me parece muy interesante la forma en la que divide cada instinto y cómo lo contrarrestamos con lo que es la moralidad, como que esa necesidad que tenemos de, sí, como que de dividir las cosas, ¿no? Y de entender por qué muchas veces nos detenemos a hacer algo, ¿no? Me recuerda un poquito a, por ejemplo, la película de Jim Carrey de La Máscara, ¿no? Que se pone la máscara y de repente ya es otro, ¿no? Me recuerda mucho a esa película y bueno, cambiando a lo de la forma de afrontar las cosas, bueno, exagerándolo todo, ¿no? Pero hasta el final dice del buen humor y cómo me recuerda un poco a la película del Joker, ¿no? De, bueno, él se vuelve loco y todo eso, ¿no? Pero hasta en la última película dice que él antes veía toda su película, bueno, toda su vida como una tragedia, ¿no? Pero que ahora lo ve como una comedia, ¿no? Se termina volviendo loco y todo eso, ¿no? Pero pues me recuerdo a esa frase, ¿no? A esa cita de la película. Sí, en esta referencia muy interesante que haces, Fernando, sobre la película La Máscara, para quienes la han visto, también tiene un asunto muy interesante, muy fino ahí, porque tiene determinados comportamientos el personaje principal cuando se pone la máscara, pero cuando esa misma máscara se la pone otro personaje, salen las oscuridades de ese personaje y no salen las caracterizaciones del actor principal, ¿me explico? Es decir, el planteamiento psicoanalítico es, ¿qué traes tú que ante un poder que te confiere una máscara? Sí, pero la máscara te va a sacar lo que tú traes, no te va a dar lo que no traes, sino que lo va a hacer aflorar. Ese es el asunto, ¿no? En ese sentido también se puede aplicar una óptica psicoanalítica, en el sentido de lo que lo está comentando Fernando, en los Cuatro Fantásticos. Es decir, ¿por qué Ben se convierte en piedra si pasan por la misma transformación en la zona donde impactaron su genética? ¿Por qué otro tipo se vuelve plástico? ¿Por qué otro tipo se vuelve llamas? ¿Por qué otra tipa por qué la mujer se vuelve invisible? ¿Qué traen en su historial? Que es la transformación, toma la transformación, la mutación genética, que se supone en lo ficcional ocurre, sí, pero retoma los rasgos de personalidad de cada uno que se van a reflejar allí, ¿no? Mayra, adelante. Gracias, Fernando. Sí, De nuevo, Mayra, algo pasa con tu micrófono. Algo está pasando con tu micrófono, Mayra. Ahorita vuelvo contigo. Por si quieres salir y entrar, Mayra, de nuevo. Alonso, adelante. Pues lo mismo que comentaba Fernando, igual cuando mencionaba la parte del ello, el yo y el super yo, se me hizo muy interesante y ya después con los ejemplos que iba dando me sentía muy, muy identificado. Eh, También, pues el psicoanálisis parece que no está en todos lados, ¿no? Pero sí es muy influyente en nuestra vida cotidiana, explica el porqué de muchas cosas.
y apenas leí un libro que se llama El poder de la cábala y se relaciona mucho con lo que usted estaba mencionando, ¿no? Que para poder influir o ser parte de una sociedad tenemos que empezar con nosotros mismos, saber de nosotros mismos. Yo creo que es eso, ¿no? Analizarnos a nosotros mismos para estar bien con nosotros y ya después de ahí vamos a poder encajar en el super yo, ¿no? Dentro de una sociedad. Muy bien, muchas gracias. A ver si, bueno, ahí viene ya Mayra, vamos a ver si ahora sí le funciona. Y ahorita voy con Mitzi. A ver, dame oportunidad a ver si Mayra ya resolvió. A ver, prueba de nuevo, Mayra. Mayra, adelante. Sí. Prende y apaga tu micrófono, Mayra. Bueno, mientras tanto, Mitzi, adelante. Gracias, profesor. Pues en general me pareció muy interesante el tema del psicoanálisis el día de hoy. Nunca había como terminado de entender lo del ello, del yo, el super yo, pero hoy me quedó muy, muy, muy claro. Y creo que pues es parte de la representación del balance, ¿no? El equilibrio de pues tener esos instintos, pero también tener quien los limita, quizá, o quien los regula eh, y que pues da explicación a muchas cosas, ¿no? De las acciones que a veces tenemos o los pensamientos y por los cuales no los hacemos, ¿no? Que mencionaba la familia, la iglesia, las normas, la moral y todo ello, ¿no? Y otro que me pareció muy interesante son los mecanismos de defensa, que personalmente he notado algunos en mí y en otras personas y es bastante curioso cómo a lo mejor algunos pueden ser conscientes de ello y algunos no y se escudan diciendo así como de, es que así soy yo, o pues siempre han sido así toda su vida, pero porque se han creado esos mecanismos y no han querido hacer ningún cambio porque no conocían esta parte, ¿no? Un tiempo acudí a terapia psicológica e incluso pues como que ahí me di cuenta de muchas cosas y pues obviamente hice por a lo mejor cambiarlos o por controlarlos, ¿no? Quizá, porque a veces no es como que digas, ay, ya, voy a dejar de hacer esto y ya mágicamente lo dejas de hacer, ¿no? Pues No, no, es todo un proceso y pues me resulta muy curioso que pues creo que todos tenemos un cierto mecanismo de defensa más remarcado que otro y ya. sin duda, ¿no? Eso les comentaba. Muchas gracias, Mitzi. Eso les comentaba. Freud dice, todos empleamos mecanismos de defensa, todos. En distintos momentos, en distintos grados, con distintas frecuencias. El problema es convertirse en un neurótico. Recalcitrante. Freud nos dirá, todos tenemos un grado de neurosis. Es decir, más sencillez, ¿no? Más reconocimiento de nuestra complejidad de la mente, de la psique, más humildad, porque todos tenemos grados de neurosis, grados de madurez, grados de inmadurez a través de nuestros mecanismos y grados también de autoprotección, ¿no? De querernos cuidar y salir airosos en toda la batalla, ¿no? En ese sentido, digamos, tenemos una cierta dosis de narcisistas, ¿no? Diría en ese sentido el mismo Freud. El problema es solo ser narcisista, ¿no? Ese es el problema. Anaí, adelante. Ahora voy contigo, Mayra. Adelante, Anaí. ¿Me escucha bien? Sí. Ok. Pues yo quería retomar esta parte de lo del psicoanálisis relacionarlo con una película que no sé si ya la hayan visto, se llama Fractura. ¿Fractura? Ajá.
Ok. Bueno, esta película como que está sujeta un poco a la parte mental. Es un sujeto que tiene un problema de alcoholismo y como en un descuido, o no sé si intencionalmente, mata a su hija y a su esposa. Y él, pues entre sus vagos recuerdos de su anterior esposa, igual muere que estaba embarazada, pues va a un hospital con la intención como de buscar a su esposa y a su hija, y él está en el hospital y asegura que pues sus hijas entraron ahí y que allí estaban y que pues él mismo las llevó, pero los policías van a la escena del crimen y obviamente ahí están como las evidencias, la sangre, pero él se aferra a la idea de que, pues, de que no lo hizo, que no las asesinó. Entonces, pues aquí como que recurre un poco a la parte de los mecanismos de defensa, pues como que él, como que se deslinda de la situación, pero su mente es muy traicionera, o sea que en realidad no, él hace las cosas, pero como que no las recuerda o no las olvida o simplemente no, es evadir su realidad. Sí, claro. Muy bien. A ver si ahora sí funciona, Mayra. Adelante. ¿Sí me escucha? Sí. Ay, pues yo también tenía otra película que se llama La Isla Siniestra. No sé si igual la hayan visto, pero es sobre un policía, un detective que presencia cómo su esposa mata a sus hijos. Entonces él empieza como a tener alucinaciones con ella, la empieza a soñar y que está viva. Entonces a él se le mete en la mente que lo como aprisionado en un manicomio y que pues obviamente su esposa y sus hijos siguen vivos. Pero y ahí se hablan sobre un método psiquiátrico, bueno, en la película sobre dejar que el paciente, en este caso el policía, crea todo, o sea, le sigan como la corriente, que, ok, tú dices esto, ok, es cierto, como algo para que se cure, y pues al final no logra obtener, digamos, un acercamiento a su realidad, pero pues sí está muy fuerte sobre esto de los mecanismos de defensa. Muy bien. Había levantado la mano, si bien alcancé a ver. ¿Mitzi? Sí, ya me acordé de otra película que igual quería comentar. Sí. Y se llama El Origen, creo que también es con DiCaprio, igual que con Sí. La Isla Siniestra. Y pues básicamente son como ladrones que se infiltran en los sueños de las personas. Y bueno, para todo el desarrollo de la película, eh, van un rival de una empresa a pedirle que vaya a infiltrarse en los sueños de su rival para que venda o algo así la empresa. Y me recordó justo la hipnosis porque pues se conectan y crean realidades para que la persona manipulada no se dé cuenta de que está en un sueño. Y manejan diversos niveles de sueños para implantarle la idea de que venda la empresa y pues el que los contrató se salga con la suya. Pero al final pues todo se complica y bueno, si la quieren ver, mejor no les arruino al final. Eso Pero está. está muy, muy buena Sí. también. Bien, bueno, pues han prácticamente perfilado el ejercicio. Ahí va. Son 2 ejercicios los que van a hacer. 1, eligen una película y me demuestran por escrito por qué esa película es importante dado alguno de los aspectos que vimos en esta clase. Me dicen por qué, dónde y demás. Para eso van a necesitar leer más. Entonces busquen en fuentes académicas más sobre etapas del desarrollo psicosexual, más sobre mecanismos de defensa a la manera freudiana o a la manera más actualizada, que es como se los presenté ahora. Freud
hizo referencia a un menor número de mecanismos de defensa. Yo les he presentado un panorama mucho más actualizado, porque bueno, Freud dejó de escribir hacia finales de los años 30, ¿no? Del siglo pasado. Entonces ha seguido y demás. Van a tener que investigar más. Y segundo ejercicio, ese análisis a partir de una película donde ustedes me demuestren qué se está aplicando, puede ser consciente, inconsciente, los sueños, la personalidad, los temores, la hipocondriasis, lo que quieran, pero en la película me lo demuestran y me lo argumentan y me ponen las fuentes. Entre 800 y 1000 palabras. Entre 800 y 1000 palabras. Ese ejercicio aplicativo a una película. Y entre 500 y 600 palabras sobre mecanismos de defensa en particular, sobre mecanismos de defensa, me cuentan qué mecanismos de defensa consideran que ustedes aplican y por qué. Para que comprenda yo la situación y vea yo que efectivamente están entendiendo en qué consiste ese mecanismo de defensa. Pueden elegir de los que les he expuesto, digamos, 26, ¿no? Más o menos. 26 mecanismos de defensa. Pueden ser, por lo menos deberían ser de los 26, deberían ser 8 al menos. 8. Puede ser una situación o varias situaciones, pero cuéntenme 8 mecanismos de defensa que ustedes concluyan que han usado y demuéstrenlo narrativamente entre 500 y 600 palabras. ¿De acuerdo? Una situación propia con esos mecanismos de defensa. ¿Está? Y también no va a bastar. Les recomiendo que vuelvan a ver la sesión, por supuesto. Les aviso en cuanto esté en mi canal de YouTube, pero van a necesitar investigar con más detalle en fuentes académicas en qué consiste ese mecanismo, para que tengan ustedes muchas más bases y puedan explicarlo. ¿Cuándo tenemos la siguiente clase, Lorena, con el grupo? El miércoles, doctor. Entonces, el miércoles usan el tiempo de las 2 horas para avanzarlo y me lo envían el jueves a las 6 de la tarde. Próximo jueves 6 de la tarde, usen las 2 horas de la próxima clase, pero desde ya hasta el miércoles avancen en ello. Primer texto aplicativo, película, entre 900 y 1000 palabras. ¿800 o 900 les dije? 800. Entre 800 y 1000 palabras, no pueden ser menos de 800, no deben ser más de 1000 palabras en la aplicación del filme. Y entre 500 y 600, el caso personal de al menos 8 mecanismos de defensa empleados. Y cierran ese comentario con una reflexión. ¿Qué piensan hacer para no abusar de algunos mecanismos de defensa inmaduros o neuróticos? Inmaduros o neuróticos, ¿qué piensan hacer? ¿Está claro? Sí, profesor. Bueno, muchas gracias. Profe, entonces la próxima clase no vamos a... Ustedes, no sé si hay, la tienen okay. ustedes para talacharle, para avanzar. No es que no haya clase, tienen las 2 horas y aprovéchenlas al máximo, porque el jueves a las 6 me lo tienen que mandar al correo electrónico. ¿Alguna complicación? Por WhatsApp, en privado. Bien, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Les aviso cuando esté la sesión en el canal. Gracias, profesor. Chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Bye.